Listo. Pues empecemos. Vamos a empezar hablando de la historia de mindfulness, ¿no? Cuando comenzamos un tema hablando de la historia, este nos permite conocer y comprender cómo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo ha llegado a ser lo que tenemos el día de hoy. Queremos comenzar esto para contextualizar mejor su uso en nuestra vida diaria y cotidiana y que así aprovechen los beneficios del mindfulness de manera más efectiva. Pues bueno, vamos a comenzar este viaje histórico con los médicos griegos de la renombrada escuela de Hipócrates. Hipócrates, como muchos de ustedes saben, es el padre de la medicina. Quizá les suene por ahí el juramento hipocrático, ¿no? Es el que dicen los médicos que establecen los principios éticos y morales para seguir en su práctica profesional. Entonces, Hipócrates reconoció que había una capacidad sanadora en la comunicación. Pues imagínense esta idea hace 2.500 años aproximadamente. Este tipo de conceptos eran revolucionarios, pues, o sea, si hasta la fecha tenemos temas con eso porque percibimos únicamente la enfermedad como un fenómeno físico, ¿no? Entonces, resultaba absolutamente sorprendente que palabras, que pues es un elemento muy intangible, etéreo, pudieran tener realmente un impacto significativo en el tratamiento de alguien. Entonces, Hipócrates y todo su grupo de médicos descubrieron 3 pilares fundamentales para una comunicación curativa. Punto número 1 era la importancia de estar cerca de sus pacientes. 2, la escucha activa, o sea, que era bien importante que el médico escuchara. Y 3, que el médico a la vez le hiciera preguntas al paciente con un genuino deseo de saber qué era lo que pasaba con él, ¿no? Hipócrates reconocía que todos los médicos no eran capaces como de tener este impacto con sus enfermos, pero aquellos médicos que lograban tener esa comunicación realmente lograban como un tipo de resonancia curativa interna en sus pacientes. Y pues obviamente, hace 2.500 años, no se contaba con herramientas científicas como para estudiar o para demostrar este fenómeno. Entonces, Hipócrates lo acuñó como el arte de curar, ¿no? Insisto, todo esto hace 2.500 años. Entonces, hay momentos en la historia de la humanidad que suceden varias cosas al mismo tiempo. Y eso sucedió hace 2.500 años en este momento. Porque de un lado estaba Grecia con Hipócrates y su escuela de medicina griega que intuyeron que las palabras podían curar. Y ellos proponían que había como un poder intrínseco que se le podía pasar a los pacientes y si el médico activaba ese poder, pues la transformación era notable. Y mientras esto sucedía, del otro lado del mundo, nacía un príncipe en la familia real de una zona llamada Lumbini, lo que actualmente es la frontera entre Nepal e India, que se llamó Gautama Siddhartha. Quizá no lo reconozcan por su nombre de pila y ya lo hayan escuchado nombrar como Buda. Su padre, el rey de Siddhartha, el rey padre de Siddhartha, ansioso de que siguiera sus pasos como gobernante, estableció como estrategia el protegerlo totalmente de cualquier sufrimiento del exterior. Imagínense, este joven príncipe fue creado en la opulencia total, rodeado de todos los placeres posibles de la vida, sin ningún sufrimiento y adversidad. Sin embargo, mientras Siddhartha iba creciendo, pues como cualquier joven, ¿no? Sintió como la curiosidad de conocer qué pasaba atrás de esos muros del palacio. Así que entre distintas salidas, con un cochero llamado Chana, tuvo 4, no es broma, se llamaba Chana, tuvo 4 encuentros reveladores en el mundo, ¿no? Y Buda los describía, o todo el budismo los describe como las 4 visiones. Entonces,
O en una de las salidas, Siddhartha vio a un anciano. O sea, imagínense, alguien que no había tenido contacto con el mundo exterior en toda su vida, vio a alguien viejo y para él fue revelador, ¿no? Decía, pero ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué tiene? Entonces, Cana le explicaba que todos envejecemos, que la juventud, que la vitalidad, que todo eso es temporal. En otro de sus viajes, Siddhartha encontró a un hombre súper enfermo. Entonces, nuevamente fue un choque para él. O sea, alguien que nunca había visto una enfermedad, entonces entendió que también los seres humanos estamos sujetos a cualquier tipo de enfermedad. La tercera revelación fue en un recorrido cuando encontró un cuerpo sin vida. Entonces, la realidad de la muerte como destino final de los seres vivos lo perturbó profundamente. Y la cuarta visión que él maneja es cuando salió, vi a un hombre asceta meditando en paz, ¿no? Un hombre sencillo, pobre, que estaba sentado meditando y irradiaba como una serenidad y una paz que también le llamó muchísimo la atención. Entonces, después de todas estas escapadas, Gautama Siddhartha decidió dejar todo. Dejó castillo, riqueza, comodidad, esposa, hijos, todo. Y decidió que iba a viajar por el mundo y que iba a pensar, ¿no? Y después de pensar y pensar, la conclusión de Buda fue, los seres humanos sufrimos, ¿no? Yo la primera vez que leí esto dije, wow, ¿no? No necesitaba dejar el palacio para que supiera esto, pero realmente lo que planteó Buda fue que existe una diferencia entre dolor y sufrimiento. Por ejemplo, cuando nos tropezamos, el dolor es la sensación física inmediata, aguda del golpe, ¿no? Es la reacción natural del impacto que tenemos al caer. El sufrimiento, por otro lado, según Buda, son todos los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo lo que viene acompañado al dolor. Entonces, imagínense, vas caminando en la oficina y te tropiezas con una extensión que alguien dejó tirado, ¿no? Entonces, el dolor es el caerte sobre la muñeca, sobre la rodilla, ¿no? El enrojecimiento es el golpe en el momento. Pero el sufrimiento es eres una tonta, como no lo viste, mañana tengo que dar un curso, voy a llegar saltando, cada día estás peor, pareces viejita, o, híjole, espero que nadie me haya visto, ¿no? Qué pena. Entonces, el sufrir por un dolor es normal, o sea, no nos gusta, definitivamente, pero es normal porque viene acompañado del golpe. Pero el sufrimiento es cuando nuestra mente empieza a generar toda esta historia y le añadimos al proceso natural de dolor, le añadimos todo esto, ¿no? Entonces, Buda se dedicó a investigar esto toda su vida. Tal cual él no supo el describir el por qué pasaba esto, pero sí afirmó que el sufrimiento hace que todo sea peor. Un accidente, la pérdida del trabajo, una enfermedad, porque entonces nuestros pensamientos se vuelven nuestros peores enemigos. Ahora nos vamos a transportar hasta China, porque en esa misma época apareció un personaje que se llamaba Lao Tse. Mucha gente lo conoce como Lao Tse. Es considerado el fundador del taoísmo y es el autor del Tao Te Ching. Es un texto que, vaya, es una de las obras más traducidas en toda la literatura mundial. Le gana, obviamente, la Biblia y contiene muchas frases de sabiduría que actualmente la podemos resumir en una. Si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad, es porque vives en el futuro. Si estás en paz, es porque vives en el presente. Entonces, cuando uno se va para atrás, nos da esa sensación de que casi siempre es para lamentarnos por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer. Y cuando nos vamos al futuro, realmente es para llenarnos de ansiedad. O sea, es increíble cómo nuestra mente nos da como estos sutiles engaños, ¿no? Cuando he comentado yo esta frase con algunas personas,
me han dicho, no, Pau, o sea, a mí me gusta recordar, me gusta irme para atrás para aprender de mis errores. Mentira, mentira. Nos vamos para atrás para sentirnos culpables, para sentirnos avergonzados, para lapidarnos y decir cómo no dijiste esto, cómo no hiciste, si hubieras dicho esto, si hubieras hecho el otro. Y por otro lado, cuando nos vamos hacia el futuro, hay gente que me dice, no, a mí me gusta ser muy planeador. Yo quiero tener todos los escenarios en mente posible para saber cómo reaccionar. Mentira. Te vas al futuro porque te encanta preocuparte y te encanta empezar a sufrir por todas las cosas que ni siquiera sabes si van a suceder. Entonces, se preguntarán ahorita por qué comencé este viaje hablando de Lao Tse, de Buda, de Hipócrates, porque estos tres personajes nos han enseñado a cuestionar, ¿no? Que aunque vivieron en extremos, completamente extremos del mundo, sus enseñanzas tienen ciertos objetivos comunes, como la introspección, la búsqueda de la tranquilidad mental y sobre todo la promoción del bienestar tanto físico como mental. Ahora bien, meditación o mindfulness. El mindfulness cuestiona nuestras creencias preestablecidas. Y es precisamente por eso que los maestros de mindfulness, cuando decidieron adentrarse a este campo, fueron súper criticados, ¿no? O sea, decían que se estaban metiendo en nuevas religiones, en sectas, o simplemente como indagar en otras costumbres de otras culturas, ¿no? Entonces, muchos consideraban absurdo el explorar un terreno sin mapa establecido. Jon Kabat-Zinn es uno de los pioneros en mindfulness en el occidente. Él se dedicó a adaptar estas prácticas de budismo y las incorporó en un programa que se llamó Reducción del Estrés basado en la atención plena en 1970. Entonces, la intención del doctor Kabat-Zinn era crear un programa que pudiera ser utilizado en hospitales o en contextos médicos para pacientes con dolores crónicos y con mucho estrés. Y una de las cosas que hizo para hacer como más accesible esta práctica y menos asociada con una cuestión religiosa, él acuñó el término mindfulness en lugar de meditación para describir este enfoque muy particular. Porque realmente cuando hablamos de meditación abarca una serie de técnicas y prácticas que incluyen la concentración, la contemplación, la oración, reflexiones, ayunos y demás, ¿no? En cambio, mindfulness o atención plena es una forma muy específica de meditación que enfatiza la conciencia sin juicio del momento presente, ¿no? Se centra en que observemos esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones físicas, tal cual son, sin intentar cambiarlas, ¿ok? De hecho, de reto para la clase del viernes, les voy a compartir una plática de una entrevista con el doctor Kabat-Zinn en la Universidad Complutense de Madrid. Ya la había compartido desde la clase de la mañana, pero a rato se las vuelvo a reenviar a ustedes. Dense la oportunidad de verla para que podamos platicar un poquito sobre ella en la próxima sesión y vean la profundidad de los estudios de este doctor. Entonces, pues me dirán, ok, está muy padre todo esto, pero ¿cómo por qué? ¿No? ¿Por qué voy a practicar mindfulness? Yo también me preguntaba, ¿por qué toda la comunidad científica, psicólogos, neurólogos, están tan interesados en estudiar estos efectos, ¿no? Porque desde que el doctor Kabat-Zinn se lo lleva al occidente hasta la fecha, hay una cantidad de estudios impresionantes. Pues bueno, la práctica de mindfulness se basa en que dirijamos nuestra atención en experiencias presentes, ya sea a través de la observación o de nuestra respiración, de estar atento de las sensaciones corporales, de los pensamientos, y nos invita a hacerlo sin juzgar, o sea, sin aferrarnos, simplemente es el estar presente. Entonces, regresando a la pregunta, quisiera responderles presentándoles 3 de mis experimentos preferidos
Estos experimentos fueron expuestos por el doctor Pablo Roca de Madrid, así que les invito a que hagamos un pequeño experimento. Quiero simplemente que busquen una imagen en su cabeza, una pequeña visualización, lo que ustedes gusten. Para esto, quiero que se sienten cómodos, ¿no? Pueden poner sus manos en las piernas. Si quieren, pueden cerrar los ojos. Si no, los invito simplemente a que se guíen por mi voz. Quiero comenzar haciendo una respiración profunda. Llenen el diafragma de aire. Otra respiración profunda, con sus ojos cerrados. Relajen el cuerpo y dejen que su mente piense libremente. Pueden pensar en cualquier cosa que se les ocurra. Pueden pensar en todo, excepto en un enorme oso polar blanco. Piensen en lo que quieran, pero por favor, no piensen en un oso grande, con un inmenso hocico, con un gran pelaje blanco que lo protege, con unos ojos negros redondos. Respiren y piensen en todo excepto en un oso polar blanco. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojitos. ¿Ya están? Bueno, ¿alguien por un instante, aunque sea, pensó en un oso blanco? Aquí se los traigo, ¿no? Si la respuesta es sí, no se preocupen, porque esto no sucede al 99% de las personas. Esto se conoce como la supresión del pensamiento. Es un efecto que hace nuestra mente o problema del oso polar. Y es un experimento que se realizó hace unos años por el psicólogo americano Daniel Berger. Este profesor descubrió que cuando la gente tratamos de enfocar nuestra atención en algo, normalmente 5 o 6 segundos después, nuestra mente empieza a divagar. Y otro aspecto que encontró el doctor, que para mi gusto es como que el más interesante, es que cuando tratamos de suprimir un pensamiento, de evitar que llegue a nuestra cabeza, se hace más fuerte y produce como un efecto rebote. Entonces, no hay nada más que le guste a nuestra mente que cuando le decimos, no pienses en esto. No te preocupes. Cuando dices, no te preocupes, no pienses en eso. Pareciera que más se taladra, ¿no? Y regresa ese pensamiento a nuestra mente todavía con mayor intensidad. Vamos a ver el ejemplo número 2. Este es un estudio realizado con cientos de personas. Los colocaron uno a uno en un salón sin nada que los distrajera en ningún sentido. O sea, no había tele, no había cuadros, no había pintura, nada. Una sala, ¿ok? Los colocaron ahí 15 minutos. Después de 15 minutos entraba el investigador y les decía, coméntame cómo fue tu experiencia. ¿Cómo es el estar solo 15 minutos con tus pensamientos? Ante lo cual todas las personas decían que había sido súper aburrido, sobre todo muy desagradable. Entonces, los investigadores decían, ¿cómo puede ser aburrido y desagradable estar solo con tus pensamientos por 15 minutos? Entonces, para lo cual desarrollaron una variación a este experimento. De nuevo, tomaron a un grupo de participantes
Y igual, uno a uno los metieron a una sala solitos, sin distracciones, una sala completamente fuera de estímulos. Y estando ahí solos, con sus pensamientos, les dijeron, by the way, ahí te voy a dejar una mesa con un botón rojo. Si tocas ese botón, vas a recibir una descarga eléctrica terrible, ¿ok? Y de hecho, puede que sea bastante dolorosa. No tienes que tocarlo, no tienes que hacer absolutamente nada. De hecho, si tocas el botón, no va a hacer que el experimento tarde más o tarde menos. Entonces, tú decides si tocas o no el botón, ¿no? El investigador se fue, los deja 15 minutos en la sala y regresa. ¿Y adivinen qué pasó? Pues sí, tocaron el botón, obviamente, ¿no? Un 25% de mujeres apretaron el botón y un 66% de los hombres apretaron el botón. Lo increíble de esto es que no nomás lo apretaron una vez, lo apretaron varias veces. Y les repito, o sea, no era no crean que era así como una descarga, vibración, no, realmente era un toque eléctrico doloroso. Entonces, obviamente no voy a entrar en temas de género, ¿no? Así de por qué los hombres se mueren más seguido que las mujeres en accidentes, pero bueno, sino que vamos a ver el siguiente experimento. Es un video que dura aproximadamente 1 minuto. Quiero que le pongan mucha, pero mucha atención, ¿ok? Tell me your whereabouts and precisely the time that this dust. It's just a matter of. ¿Se percataron de 21 cambios? Bueno, vamos a ver qué pasa después. Muertos, cambian el muerto, quitan al oso, cambian el saco del presentador, del investigador, cambian el arma, cambian la escena completa. Es fácil no ver algo de lo que no estás al pendiente. Bueno, este fenómeno se conoce como ceguera atencional. Es muy impresionante, la verdad. Lo que hace este video es que evidencia cómo nuestra percepción del mundo no solo depende de la información sensorial que recibimos de ellos, sino también de a dónde estamos dirigiendo nuestra atención. ¿No les ha pasado que llegan, no sé, 20 minutos buscando las llaves y las traen en la mano? Entonces, en los ejemplos anteriores, tomando en cuenta estos 3 experimentos que les mostré, ¿cuánto creen que nos estamos perdiendo de nuestra vida simplemente porque no estamos concentrados en el aquí y en el ahora? ¿O qué pensamientos tratamos constantemente de suprimir y que regresan a nuestra mente mucho más fuerte? O dígame, ¿preferimos el dolor físico a estar solo con nuestros pensamientos? ¿Será que el dolor físico se siente menos doloroso que pensar? Por todo lo anterior, es que necesitamos aprender una forma de regular, de gestionar, de convivir con nosotros mismos.
Y la práctica de mindfulness es una de las formas más directas para aprender a desarrollar una convivencia armoniosa basada en escucha. Y es que actualmente existe una evidencia científica proveniente de miles, pero miles de ensayos clínicos que muestran todos los beneficios que tiene el mindfulness. Reduce el estrés, reduce la ansiedad, está comprobado que tiene un impacto positivo en nuestra salud emocional, nos ayuda a manejar situaciones difíciles, nos ayuda a mejorar la concentración, la atención, nos hace que seamos más efectivos en nuestras tareas diarias, mejora las relaciones interpersonales, porque cuando estamos bien y estamos tranquilos, somos hasta más cool, ¿no? También se ha demostrado que el mindfulness fomenta una compasión y un bienestar contigo mismo y contribuye a que tengas una vida más satisfactoria. Entonces, este mundo científico no nada más se ha quedado en las cuestiones de comportamiento y psicológico, también han estudiado toda la actividad cerebral y aumenta niveles de sustancias químicas que están encargadas de nuestro bienestar, como la dopamina y como la serotonina. Entonces, para terminar mi intervención en este día, quiero cerrar hablándoles de René Descartes. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna racional. ¿Qué quiero decir con esto? El racionalismo es una forma de pensar que destaca el uso de la lógica y de la razón, sobre todo para aprender cosas nuevas, ¿no? Pues imagínense, si este cuate era el padre de esa filosofía, su frase por la cual lo conocemos es cogito, no sé si lo pronuncio bien, pero es cogito ergo sum, que realmente se traduce al español en pienso, luego existo. Como se podrán imaginar, pues era un hombre que no muy valoraba las emociones, ¿no? Para él todo tenía que ser lógica. Pero dice una historia que a punto de morir escribió una carta donde ponía: mi vida estuvo llena de desgracias, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Gracias, los dejo con Mayita y nos vemos al ratito. Gracias. Yo soy Mayita, hola. Bueno, me encantaron los ejemplos de los que habló Pau. Ahora hablaré de la respiración consciente. Esta es una técnica simple, pero es una profunda transformación. Está relacionada a la práctica de atención plena, mindfulness, que ya habló un poco Pau de eso, que viene siendo un estado mental que tiene la capacidad de prestar atención al momento presente. Entonces, vamos a... Ok. ¿Sabes lo que es un ataque de pánico? Bueno, ¿sabías que un porcentaje muy grande de los ataques de ansiedad están íntimamente ligados con la forma que tenemos de respirar? La hiperventilación está relacionada con las personas que sufren crisis de ansiedad. De hecho, algunas teorías sobre el pánico apuntan a que quienes padecen crisis de ansiedad pueden tener organismos más sensibles a los cambios respiratorios y son más susceptibles a la hiperventilación. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es la hiperventilación. La hiperventilación es la respiración que está por encima de lo que nuestro cuerpo necesita y por eso es malo. Ahora, vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una fábrica de panqués. Necesitamos materia prima, que es todo con lo que vamos a hacer el panqué. Los nutrientes vendrían siendo, pues, las vitaminas que nos aportan los alimentos. Y la línea de producción es el oxígeno y el scrap o el desperdicio es lo que conocemos como el CO2 o el dióxido de carbono. Si seguimos con el ejemplo de la fábrica, a todos los que tienen una empresa les gusta que no tengan ningún problema. Pero ¿qué sucede si en un momento dado alguna pieza o algo empieza a fallar?
en la fábrica, pues va a comenzar una serie de alarmas y van a correr los operadores y todo. Ahora, ¿qué sucedería si en nuestro cuerpo dejamos de respirar como deberíamos? Ustedes saben cómo debemos de respirar. Ustedes saben, aunque pensamos que es algo inconsciente y que no necesitamos gastar energía, al contrario, la respiración es importantísima en nuestro organismo. ¿Sabían que es necesario la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de dióxido de carbono para realmente respirar de forma correcta? Cuando rompemos este equilibrio, se concentra en los pulmones más oxígeno y menos dióxido de carbono. Entonces, los órganos comienzan a protegerse y comienzan a disminuir su trabajo. A ver, quiero reforzar esta idea con otro ejemplo. Piensa por un momento que tienes que sostener tu mano. De forma voluntaria estás consciente de que estás sosteniendo tu mano y tú le estás dando la orden a tu organismo para que la mano esté en esta posición. Pero ¿qué pasa? Yo le estoy dando la orden a mi brazo, pero yo no le puedo dar la orden a mis riñones para que vaya al baño más seguido, ni le puedo dar la orden a mi cerebro para que pues haga otro tipo de actividades. Entonces, eso es lo que no sucede en nuestro organismo si detenemos la respiración. Aumenta el nivel del oxígeno y disminuye el nivel de CO2. Entonces, ¿qué sucede? Los pulmones comienzan a protegerse. Les voy a poner un ejemplo físico ahorita. Entonces, yo empiezo a respirar así muy rápido. Entonces, si yo sigo así, mi cerebro se va a empezar a proteger y me voy a empezar a marear. Mis manos empiezan a sentirse frías. Mi corazón empieza a agitarse más. Entonces, nuevamente se reduce la cantidad de dióxido de nuestro cuerpo y entonces se vuelve un círculo vicioso. Si yo sigo en este círculo, nuevamente mis pulmones van a comenzar a disminuir la cantidad de oxígeno que necesito y entonces voy a sentir que el aire que estoy ingresando a mi cuerpo no es suficiente, entonces me va a empezar el ataque de pánico o de ansiedad. Entonces, cuando alguien con un ataque de ansiedad o pánico llega al hospital, ¿qué hacen? Te dan una bolsita de papel o una bolsita de plástico y te empiezan a decir, respira, tranquilo, respira. Y tú sientes que nomás no te entra el aire. Entonces, la respiración es una parte elemental. Nos va a provocar una de las claves más importantes para manejar la ansiedad. Nunca olvides trabajar tu respiración. ¿Qué sucede con la bolsita? Impide que entre oxígeno y entonces comienza a nivelarse tu organismo y de repente, si confías en tu cuerpo, que el cuerpo es maravilloso, se te va ese ataque de ansiedad. Si comienzas con esas palpitaciones y estás consciente de eso, simplemente respira conscientemente y profundamente. Hay una respiración que se llama 4 en 4. Respiras en 4, sostienes en 4, eliminas de tu cuerpo en 4 y esperas 4 nuevamente, 4 segundos, me refiero cuando digo en 4, esperas 4 segundos nuevamente. Y si lo haces varias veces, ese ataque de pánico de que sientes que se te va a salir el corazón, se empieza a equilibrar. Como a la cuarta o quinta respiración, se empieza a equilibrar. Digo, si me escuchara un doctor diría otros comentarios, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto que la respiración está vinculada, la mala respiración está vinculada a los ataques de pánico. ¿Por qué? Recibes una noticia, algo te preocupa y entonces empiezas a hiperventilar. En lugar de respirar correctamente, empiezas a hacer el proceso contrario y nuestro organismo se protege. Entonces, ahora vamos a hablar de los beneficios de la respiración consciente.
Existen muchos beneficios. ¿Y estos beneficios qué hacen? Pues manejan nuestras emociones, como les expliqué hace un momento. Por más que te llegue una noticia que te aturda o te preocupe, si tú sabes respirar conscientemente, te va a ayudar a nivelar y a controlar tus emociones. La respiración también disminuye tus temores y tus miedos, mejora las funciones de tus organismos, incrementa la creatividad, porque si realmente estás concentrado, luego te llegan las lluvias de ideas. Fortalece el sistema inmunológico. Otra herramienta más que nos ayuda es para estar concentrados en el presente. Y la respiración es una de las piezas muy importantes para la atención plena o el mindfulness. Ok, entonces, hablando de la conexión entre mente y cuerpo, las tradiciones espirituales y filosóficas han recalcado la importancia de la respiración como puente entre la mente y nuestro cuerpo. La respiración es única porque aunque ocurre de forma automática, también puede ser controlada voluntariamente. Un ejemplo puede ser el bucear, el aguantar la respiración abajo del agua. O sea, también tú puedes decidir cómo controlar tu respiración. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Al respirar profundamente, nuestro cerebro recibe un mensaje de calma y quietud, mientras que nuestra respiración agitada se debe a un estado de alerta, como les expliqué hace un momento. La respiración es una forma de conectar la mente y el cuerpo. Por eso es importante hablar de la conexión mente-cuerpo y la alimentación consciente. Esta conexión radica en el reconocimiento de que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. La alimentación consciente nos invita a prestar atención plena a lo que comemos, cómo lo comemos y cómo nos sentimos mientras lo comemos. Ok. Ahora, hay que recordar que en la vida todo es un equilibrio. Existen 5 formas de mejorar la conexión mente-cuerpo, que viene siendo el descanso, tiempo para uno mismo, una buena alimentación, el hacer ejercicio o actividad física y realizar una meditación o una oración. Ejemplo, busca tiempo de calidad para tu descanso. Recuerda, todo lo que hiciste en el día y agradece que tienes el espacio para descansar y que pudiste hacer muchas cosas. Tiempo para uno mismo. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta un cafecito? ¿Te gusta ver el atardecer, el amanecer, bailar? Puedes poner alarmas y decir, ahora me daré 5, 10, 15 minutos para mí. Si escoges un café, observa a tu alrededor. ¿Pusiste música? Huele tu café. ¿A qué te recuerda? Da un sorbo y disfruta. Ahora también hablemos de la buena alimentación. Escoge el alimento que se te antoje. Abre tu refri o tu alacena y desde que escoges la fruta, la verdura, te preparaste una ensalada, los colores que le pusiste a la ensalada, disfruta los sabores que te darán los alimentos que llevas a tu boca. Otro muy importante es el hacer ejercicio. Algunas veces decimos, no, la verdad no me dan ganas de hacer ejercicio o no me gusta, pero bueno, puedes buscar alguna forma, puedes caminar, puedes ir al súper, puedes subirte a la bicicleta, a tu caminadora y como que disfrutar ese momento también para ti. Ahora,
como les comentaba, una meditación o una oración en la mañana, en la noche, recordar todo lo que has vivido en ese día, todo lo maravilloso que se te presentó y todo lo que lograste hacer, porque muchas veces decimos, no tuve tiempo de hacer nada, no tuve tiempo en todo el día, no avancé, no hice esto, no hice el otro. Entonces, si reconoces todo lo que realmente haces, te estás valorando y estás ayudando a ese equilibrio en tu vida. Muy. Ahora, ¿cuál es el sentido del mindful eating? Como ya pudieron ver, a mí me encanta contar historias, pero esta es una historia zen. Ok, estaba un anciano sentado bajo de un árbol, disfrutando, como les dije hace un momento, disfrutando su entorno, y al cabo de un rato ve pasar a un hombre en un caballo. Pasa y luego regresa, y luego vuelve a pasar, y luego regresa, y así una y otra vez. Y el anciano le preguntó, ¿a dónde vas? Y el jinete le respondió, a donde me lleve el caballo. Una cuestión relevante en mindfulness es que tienes una mente, pero no eres el jefe de tu mente. A menudo es la mente quien manda en tus decisiones. Tus pensamientos son quienes determinan la percepción de tu vida. Entonces, tienes un papel activo en el diseño de estos pensamientos. ¿Cuál es el gran valor de mindfulness? Pues que te ayuda a conocer tu mente, te proporciona las riendas para que tú decidas la dirección que quieres cabalgar. O en este caso, lo que te quieres llevar a tu boca. El entrenamiento de mindfulness te ayuda a desarrollar una habilidad fundamental que es parar. Y una de las razones por las que nos interesa tanto esa práctica es porque con el estilo de vida que llevamos cada vez es más difícil parar. Estamos tan enrolados en todas nuestras actividades y en todo que se nos olvida parar, si no es el, necesito hacer esto y después esto y ya corrí y mi taza de café y entonces ahorita ya me peino, o sea, como muy mecánico. Entonces, cuando vivimos de una manera inconsciente en modo de piloto automático, somos producto de nuestro entorno, reaccionamos en lugar de responder. En este estado, los impulsos son más fuertes que la razón y nuestro cerebro primitivo es el que actúa. Pero si hablamos de vivir una vida creativa y satisfactoria, requiere todo lo contrario. Requiere actuar con nuestros propósitos, tomando decisiones de las que somos conscientes desde la claridad y sin ser automáticos. Para ello, la capacidad de hacer una pausa es esencial. Parar te permite ver con claridad lo que realmente está pasando. Te permite disfrutar lo que te llevas a la boca. Como diría la nutrióloga Bárbara Smith, es tener atención plena desde escoger los alimentos y cocinarlos hasta llevarlos a la boca y disfrutarlos. Ok, pero ¿por qué practicar mindful eating? Al practicar la alimentación consciente, aprendemos a escuchar y a respetar las necesidades de nuestro cuerpo, evitando comer en exceso o ignorar el hambre real, porque muchas veces que estás tan metido, dices, ahorita como, ahorita como, ahorita como, y hay veces que comes una vez al día. Entonces, cuando estamos conectados con nuestros cuerpos y somos conscientes de nuestras sensaciones y necesidades, somos capaces de tomar decisiones más informadas y saludables en cuanto a nuestra alimentación. Esto implica elegir alimentos nutritivos que satisfagan nuestras necesidades nutricionales y nos proporcionen la energía y la vitalidad que nuestro cuerpo necesita. Además, ay, perdón, no cambié. Pau, ¿me puedes ayudar porque no me cambia la diapositiva? Ay, no, espera.
Ya se me adelantó. Ok. ¿Me la puedes regresar una diapositiva, Pau, antes? Ahí está. Gracias. Además, no, la que sigue, porfa. La de aprende a identificar. Ok, gracias. Además, la conexión mente y cuerpo también se refleja en cómo las emociones y pensamientos pueden influir en nuestros hábitos alimentarios. Muchas veces comemos en respuesta a nuestras emociones, y esto lo veremos un poco más adelante, pero así reacciona, o sea, como que reaccionamos con emoción, con estómago, diríamos. Bueno, pondremos ahora un ejercicio del mindful eating, que también se conoce como bocado. Ok, entonces ahora, no sé si tengan alguna fruta ahí a la mano. Voy a acercar mi manzanita. Aquí tengo mi manzanita. Y tengo un cuchillo. Ok. Primero nos vamos a poner a observar nuestra fruta. Vamos a observar si es perfecta, imperfecta, si tiene algún golpe, si tiene diferentes colores. Vamos a observar. En mi caso, mi manzana tiene varios colores. ¿Ya vieron? O sea, parece pintada. Manu, mi hijo, hoy en la mañana quiso cortarlo acá, entonces se está empezando a oxidar. Escogí a propósito esta manzana. Pero de este lado, o sea, por acá se está oxidando, pero de este lado está verde con amarillo. Entonces, ya observaste el color de tu fruta, te das cuenta de las pinceladas, toca la fruta, qué sensación tiene, porque en este caso la manzana pues tiene una sensación lisa, pero si hubiéramos escogido durazno, pues tiene una sensación como de alfombrita o como diferente, ¿no? Ahora, huele tu alimento. Vamos a cortarlo. ¿No les pasa que al oler el alimento les abre el apetito? Recuerda que estás aquí y ahora. Enfócate en tus pensamientos actuales y tus emociones. ¿Estás lista, listo para saborear la manzana o tu fruta? Dale un mordisco, muy despacio. Mastícala. Después, siente el jugo de la fruta que pasa por tu boca. En mi caso, la manzana, como me la comí con cáscara, la fibra es la última parte en la que se desintegra porque es más dura. Entonces, después trágalo. Nombra el alimento y agradece. Agradece que puedas llevarte algo a la boca, que pudiste comprar una manzana. Hay gente que no puede comprar manzanas, que no puede comprar una naranja, que no puede comprar una fruta. Y también agradece que la estás disfrutando, que no tienes prisa y que no estás corriendo y que no hay nada que te impida el sentir ese sabor de la fruta en tu boca. Decidiste comprar esta fruta, decidiste escoger esta fruta.
Fíjense que en Mindful Eating se recomienda que se dé un bocado mindful, así se le llama, una vez en cada comida. Si nosotros hacemos realmente esa conciencia en cada comida, no en cada bocado, en cada comida, veríamos todo de forma diferente porque estás presente alimentándote, estás presente en la compra del producto, estás presente en todo momento. Pero bueno, ustedes pueden seguir comiendo su frutita. Yo voy a seguir con la siguiente diapositiva. El oso de Pau sigue pensando en ustedes. Pau, ¿continúas con la última diapositiva, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, para finalizar, gracias Maya, muchas gracias. Para finalizar, quiero compartirles este relato, un breve relato que escuché en una plática del doctor Mario Alonso Puig, donde nos comentaba sobre Alejandro Magno, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre Alejandro Magno. De hecho, tengo entendido que se acaba de estrenar una serie en Netflix. Alejandro Magno fue un líder, fue un conquistador sin igual, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue siendo objeto de fascinación, de estudio, de películas, de series. Entonces, aunque como que su historia a veces se mezcla un poco entre realidad y leyenda, hay una anécdota que queremos compartirles. Vean este mapa. Estas líneas rojas siguen la ruta de todas las conquistas de Alejandro Magno. Entonces, después de que él unificó todas las islas griegas, comenzó a expandir su territorio. Entonces, empezó con el imperio persa, luego se fue a toda Asia Menor, y cuando él quiso ir más allá, uno de sus generales lo detuvo y le dijo, Alejandro, sorry, no podemos seguir. ¿Por qué razón? Le preguntó Alejandro, ¿no? Y la respuesta de este general me encanta porque le responde, porque hasta aquí se acabaron los mapas. Entonces, lo que responde Alejandro Magno ante eso es maravilloso, porque este espíritu aventurero de conquistas y demás se resume en esta frase, ¿no? O sea, si se acaban los mapas, entonces hagamos nuevos. Y así fue. O sea, Alejandro y su ejército continuaron descubriendo territorios que nunca antes se habían explorado. De hecho, lo que hoy conocemos como la India en su época no aparecía en ningún mapa. Entonces, este relato se lo compartimos porque ese es el objetivo de esta empresa y ese es el objetivo de esta clase. O sea, esas pequeñas cápsulas de historia nos enseñan a permitir que nuestra mentalidad no se limite a quedarnos con lo establecido, ¿no? A darnos el permiso de explorar un poquito más allá de los mapas que hoy en día conocemos. Entonces, con estas clases nosotros queremos invitarlos a crear mapas juntos. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con las dudas, preguntas, comentarios. Entonces, Pau, te estás en este cortando. momento paro la grabación y... ¿Ya me escuchan bien? ¿No me escucharon nada? ¿Sí? Ok. Nada más en este momento, entonces voy a parar la grabación.